Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de superhéroes y de Neil Gaiman, una combinación que no es muy habitual, pero que se dio en Los Eternos para Marvel, no confundir con Los Eternos de la línea Vértigo que creó para DC. Este Eternos es un concepto de Jack Kirby de los años 70, cuando volvió a Marvel después de su periplo por DC. Y en el caso de Neil Gaiman es un efecto secundario de su enfrentamiento con Todd McFarlane. Pero bueno, antes de empezar, un vistazo a la edición. Esta edición de hace unos años salió para la película una especie de colección Los Eternos, de muy buena calidad, formato comic book. Y al contrario que otras, muy fácil de coleccionar, salteada, ya que no tiene número en el lomo, que eso para alguna gente le da toque. Tiene, eso sí, al final, cada uno, en la contraportada, cada una de las historias, empezando por las de Kirby y siguiendo con los diferentes autores que han tratado los personajes, hasta en ese momento el último, los hijos del dios dorado. Pero cada una se puede leer de forma independiente. De hecho, esto, si no conoces a los personajes, no lo has leído nunca, te ponen en contexto desde el principio y sin ningún problema. De todas formas, esto es el muro y así que contexto. Los Eternos es una creación de Jack Kirby de los años 70, cuando Kirby se peleó con Stan Lee. Todos conocemos esa historia. Se fue a DC, donde fue ninguneado, hay que decirlo. Se encontró con que redibujaban sus caras para Superman, y aunque le dieron manga ancha para sus propias creaciones, todos sabemos que Kirby era un torrente inagotable de ideas, un creador de mundos, pero la que son las historias en sí, sin Stan Lee no funcionaban. El cuarto mundo él vio como sus series eran canceladas una a una, y al final tuvo que volver a Marvel, donde, eso sí, ya como autor completo, dibujante y guionista, se encargó de cosas como La Pantera Negra, después de la etapa de McGregor, creo, y del Capitán América, que creo, hablo de cabeza, si me equivoco me corregís, es la etapa de La Bomba Loca. Pero su proyecto más importante para Marvel en la época fueron Los Eternos. Y es que Kirby en aquel tiempo estaba muy influenciado por una idea, no recuerdo el nombre del autor de ciencia ficción, que decía que los seres humanos éramos producto de los experimentos de extraterrestres que habían venido a la Tierra hace eones y habían, bueno, jugueteado con el material genético que había dando lugar a la humanidad. Esa idea, esa idea digamos que tuvo mucha importancia en la forma en que Kirby siempre vio a los superhéroes, y esto germinó en Los Eternos, un concepto que puede recordar un poco a los del Cuarto Mundo, en el sentido de una familia, digamos, o unos seres guiados por un venerable anciano. En el caso de los Eternos, perdón, del Cuarto Mundo, era el Alto Padre, y su hijo, bla bla. Aquí tenemos a Zuras y al primero entre los Eternos, que es Icaris, un héroe de una pieza, mandíbula cuadrada y valiente, poderoso, bla bla. Bueno, todo eso se vio en la primera serie de los personajes, que es la primera de esta colección, donde empezó muy bien, pero como le pasaba a Kirby siempre, a partir del cuarto o quinto número empezó a derrapar y empezó a meter conceptos e ideas raras que al final no germinaron, aparte de que el propio concepto de los Eternos chocaba de la base con lo que es la mitología del universo Marvel. Pero bueno, otros autores se hicieron cargo de los personajes, pero en verdad nunca han estado realmente bien integrados dentro del universo Marvel en sí. A raíz de la película, de esa fallida película, para muchos el comienzo del fin del universo Marvel, de la calidad del mismo, al menos a nivel popular, pues salió esta colección, y de entre todos esos tomos me he hecho con este, porque ya digo que estoy intentando hacerme con todas las obras menores de Gaiman antes de que lo cancelen del todo. Aquí tenemos a John Romita. John Romita en su mejor momento. Es inconmensurable lo que hace aquí, desde las primeras páginas. Y no solo la épica que transmiten estas viñetas, estas páginas dobles, sino la narrativa, la limpieza del dibujo, todo. Aquí está Romita en su mejor momento. No te voy a decir que está mejor que en Daredevil, El hombre sin miedo, pero ahí. Y bueno, la edición bastante buena, tapadura, lomo curvo. Hay una introducción de Lidia Castillo, si no recuerdo mal,
en la que te hace un resumen bastante bueno de quiénes son los personajes, las etapas que ha tenido, y te habla también del autor, de Neil Gaiman, que ¿cómo acabó Gaiman trabajando con estos personajes? Bueno, pues todo esto viene del enfrentamiento que tuvo en su momento con Todd McFarlane a mediados de los 90, cuando estaba empezando Image. McFarlane y los demás vendían una barbaridad, pero las críticas decían que sus guiones eran muy malos. McFarlane, que nunca ha sido especialmente modesto, lo que hizo a golpe de talonario, contratar a los mejores guionistas del momento. Contrató a Dave Sim en un número que es una joya, lo recomiendo. Contrató a Alan Moore, que hizo una aportación reinterpretando el infierno muy interesante y de la que McFarlane sacó petróleo décadas después. Tuvo mucho tiempo viviendo de las ideas de Moore. Se contrató a Frank Miller, que hizo una historia bastante tonta, y a Neil Gaiman, que para su número único creó a Angela y a el Medieval Spawn, personajes que tuvieron mucho éxito desde el principio, mucha popularidad, y que Gaiman se le prometió que los personajes que creara permanecerían en su propiedad. Esa era la filosofía de Image, pero claro, McFarlane se había ido de Marvel porque Marvel se aprovechaba de las creaciones de sus autores y él no quería eso, pero tampoco quería que sus empleados disfrutaran de las ventajas que él tenía. En fin, la coherencia es un animal mitológico, y se planteó un problema legal entre Gaiman y McFarlane. McFarlane le había prometido, a cambio de los derechos de esos dos personajes, que yo digo eran muy populares y que dieron mucho dinero durante mucho tiempo, los derechos de Miracleman de Moore, que parece que él los ostentaba y al final no los tenía. Lo que tenía era el derecho a una serie de nombres y logos. Los derechos originales estaban en Mike Anglo, el guionista original, pero el creador original, de hecho, del personaje en el Reino Unido. Pero bueno, en aquel momento no se sabía. Neil Gaiman estaba batallando por ese personaje y al final todo se solucionó con un acuerdo en el que recuperaba a Angela para cedérsela a Marvel, que la convirtió en parte de el universo de Thor, una hermana perdida, una hermanastra, una malísima idea, desastrosa, y el personaje desde entonces no ha levantado cabeza. Pero bueno, parte del acuerdo para costear los costes legales del juicio contra McFarlane incluía trabajar para Marvel en series como 1602, creo que se llamaba, que recibió muchos palos, pero a mí me gustó, la verdad, y en esta Los Eternos. Y bueno, después de 7 minutos empezamos la reseña. Lo que tenemos aquí es algo que hemos visto varias veces. Es un héroe que se despierta después de tener sueños. Un hombre aparentemente normal, un estudiante de medicina, un doctor en prácticas, que sueña con cosas más allá de su humanidad, con dioses del espacio, con seres superpoderosos, con monstruos. Cree que son sueños motivados por la fatiga y la falta de descanso, pero en eso que un extraño, que se parece extrañamente a uno de los personajes de sus pesadillas, viene y le dice que él es algo más de lo que aparenta ser. Este comienzo lo hemos visto muchas veces, pero sigue funcionando, y aquí en el caso de Gaiman y con el dibujo de Romita funciona muy bien. Él al principio lo toma por un loco, un fanático religioso, pero él le sigue, llega hasta su casa y le insiste en que ellos son hijos de dioses del espacio, que tiene que despertar, bla bla. Paralelamente vemos a otros de los Eternos, porque hay muchos. Está el líder Zuras, Ikaris, el primero entre ellos, y Cersei, que ha tenido más recorrido que el resto, ya que durante una etapa fue importante en los Vengadores, pero ninguno de ellos recuerda qué son. Viven su vida como humanos, son de hecho humanos, pueden morir, y al igual que, inciso, ¿nos parece esto a Jack Snow? A el personaje de Planetary. Y qué bien dibuja aquí Romita, por Dios, qué malo es el paso del tiempo. Fijaos esta página muda, estas dos páginas, la narrativa, la secuencia, la lluvia cayendo, los golpes que se sienten prácticamente. Joder, qué bueno era. Bueno, pues cada uno de los personajes clásicos de los Eternos pues están en un rol distinto y viviendo vidas humanas, mientras que unos misteriosos villanos intentan matar a Ikaris y atrapar al resto. Conforme la trama continúa, pues esto es algo parecido a lo que hizo Straczynski
Años después con Thor, una de las veces que murió en el Ragnarok, su serie se reinició, él resucitó y resucitó como el único asgardiano que recordaba quién era, y él tenía que Loki había enterrado a los asgardianos en cuerpos de humanos y él tenía que buscarlos uno a uno y despertarlos. Esto es algo así, una trama que no es especialmente original, pero que funciona, y sobre todo las explicaciones que dan al lector no habitual, que no ha leído los personajes, porque ya digo, no han tenido una presencia continuada en el universo Marvel, sobre qué son estos celestiales, esta especie de robots enormes que en hordas van por el universo creando, experimentando con vida en diferentes planetas. Cuentan el origen de los Eternos como el primer experimento de estos celestiales, seres ángeles, dioses, y sus contrapartidas, el segundo experimento, esos desviantes, seres, hay muchísimos, se reproducieron muchísimos, cada uno con una apariencia distinta, y la guerra que hubo entre ellos, ya que los segundos que quisieron sojuzgar a la humanidad. Las páginas son impresionantes y hay muchas páginas dobles en las que Romita se luce. Conforme la trama va pasando, vemos cómo nuestro personaje empieza, digamos, a despertar, y a la misma vez que Ikaris, el protagonista principal, es atrapado y sometido a una serie de experimentos que no sabemos quién los ordena. Sabemos que obviamente estos son desviantes, pero no sabemos quién es su líder, no sabemos la sorpresa de quién es el villano final. A mí en su momento, cuando lo leí, me sorprendió bastante, porque era un giro muy grande a la clásica dicotomía de bueno y malo. La serie pierde fuelle por la mitad, pierde, no voy a decir que se vuelva lenta o aburrida, pero el interés que tenía desde el principio, digamos, decae. Pero vuelve a recuperarlo en el tramo final, cuando descubrimos quién es el villano que está detrás de toda la historia, y el final de ese villano que aún hoy día me sigue impactando y que me sorprende que Marvel esté dura, el alto padre de estos Eternos, y el villano que está detrás de todo, y me sorprende que Marvel permitiera que le hicieran eso y que tuviera ese final. Aún hoy día, leyéndolo y sabiendo ya lo que pasa, me sorprende. En aquel momento tuvo que ser un shock para los que leyeron la serie a ritmo americano. El tomo termina con portadas y, bueno, en conjunto una lectura muy agradable, una lectura que quizá le falta, no voy a decir acción porque hay muchas escenas de acción, pero ser más contundente en su parte final. Gaiman no es un guionista de superhéroes y se nota. Él plantea ideas, juega con dioses, la diferencia entre los humanos y sus superiores, y cómo estos de alguna manera envidian a los primeros porque pueden morir, pero realmente un dios quiere morir. Y todo eso está aquí, y es una forma muy interesante de adentrarse en este universo de Eternos sin necesidad, si no quieres irte al principio y empezar con la serie de los 70. Si quieres conocer a los personajes porque te han llamado la atención de la película, o porque quieres enfrentarte a ella teniendo una mínima base, esta es una buena historia. Y como siempre, Neil Gaiman escribe muy bien y John Romita dibuja quizá de lo mejor de su carrera. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.